Bueno, buenos días, buenos a todos y a todas. Hoy vamos a presentar la charla de Sign to Text. Un poco la idea de esta charla es ver cómo funciona esto de interpretar la lengua de signos, pues con Python, evidentemente, ¿no? En primer lugar, el equipazo. Bueno, yo soy Javier Chico, por allí está mi compañera Almudena y mi compañero José. Así que nada, bueno, nosotros trabajamos como AI Specialist, lo que viene siendo programadores en inteligencia artificial para MDV. Así como contexto rápido, por si no os suena, MDV es una pequeña consultora y demás de origen suizo que se centra normalmente pues, en tres pilares principales. Una parte de Big Data, una parte de inteligencia artificial, del cual pues, nosotros formamos parte dentro del equipo, y una parte de Business Application, representación de datos, Power BI, etcétera, ¿no? Entonces, vale, vamos a ver un poco cuáles son los bloques de esta charla de hoy, cómo lo vamos a estructurar. La vamos a estructurar en cuatro apartados, ¿vale? En el primero vamos a explicar un poco lo que es, cómo funciona la lengua de signos, porque aunque a todos nos suena bueno, pues la lengua de signos y demás, no es tan intuitivo como parece y tiene ciertas peculiaridades que son bastante interesantes y que veremos cómo impactan eso al hacer pues, nuestro traductor de lengua de signos. Después vamos a ver un poco el problema en sí, qué problemas se presentan y un poco cómo los hemos ido resolviendo durante el desarrollo de nuestras demos. Y bueno, terminaremos con un par de demos porque realmente, como todos sabemos, una demo no siempre falla, con lo cual hoy traemos dos demos, dos versiones. Así que por lo menos esperemos que alguna funcione. Y, y nada, vale. Pues en primer lugar, ¿no? Un poco, ¿qué es la lengua de signos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se utiliza? A todos nos suena, pues, pero que al final, un poco, ¿de qué depende, no? Pues al final, la lengua de signos funciona teniendo en cuenta varias cosas, ¿vale? Cada signo se construye combinando varios elementos. En primer lugar, está la configuración manual, es decir, pues cómo coloco los dedos. Evidentemente, pues si yo coloco los dedos de una forma, estoy ejecutando un signo, y si los coloco de otra forma, pues estoy realizando otro signo. Vale. Pero hay más. El lugar donde ejecuto esto no es lo mismo que yo, aunque tenga la misma posición de los dedos, lo haga en un sitio, lo haga en otro y demás. El significado cambia totalmente. Además está el movimiento. Muchos signos, que esto nosotros no sabíamos, realmente tienen movimiento y es bastante importante. La dirección y el tipo de movimiento influye bastante en lo que queremos comunicar, ¿no? Y está después la orientación de la mano. No es lo mismo tener la mano así, que así, que así, que así, que así. Y muchas veces los significados son contrapuestos. Por ejemplo, esto es para mí y esto es para ti. El signo es similar, pero la dirección de la mano importa bastante en el significado final de lo que queremos transmitir. Y después pues tenemos la expresión no manual, que parece que realmente es algo que nadie tiene en cuenta, pero es bastante importante también, que realmente no solo estoy hablando con las manos, sino que importa mi postura corporal, mi lenguaje corporal, la cara, las cejas, etcétera. Y todo esto pues al final hace que, bueno, que hablar en lengua de signos y por lo tanto interpretarlo pues sea bastante más complejo que hacer ciertos símbolos como en las manos, como podría parecer, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a ver qué problemas hemos tenido, ¿no? Un poco, qué problemas existen. Vale. No sé si se escucha así. Vale. Si ya sabemos qué es la lengua de signos, qué características tiene, a la hora de plantearnos si queremos qué signos queremos reconocer o hasta dónde podemos llegar, tenemos que ver cuáles son los problemas que podemos tener. Vale. Uno de los principales problemas que vamos a tener cuando empezamos a ver qué tipos de signos tenemos es que la lengua de signos no es estática, ¿vale? Muchos signos que vamos a tener implican movimiento de manos. Hay movimientos sencillos, como puede ser, por ejemplo, un ACH, que es siempre el mismo movimiento, pero moviendo la mano, simplemente con el mismo signo. Otros ya implican una secuencia no lineal, digamos, de movimientos de la mano. Hay que reconocer todo el contexto que vamos a tener. Eso nos va a implicar pues, una serie de consideraciones a tener en cuenta cuando vayamos a generar nuestro modelo. Otra cosa, como bien ha dicho Javi, no solamente utilizamos las manos, muchas veces hacemos referencia a partes del cuerpo, como los hombros, la cara, orejas, y eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta porque el significado de los signos cambia mucho. Luego, al igual que nos ocurre con los distintos idiomas que podemos tener, tenemos el inglés, que muchas veces tenemos el adjetivo antes que el nombre, tenemos el japonés, que también cambia la estructura de las frases y el verbo al final, pues con la lengua de signos sucede muy similar. Muchas veces ese cambio de signo a texto, de texto a signo, no es tan directo y tenemos que hacer ese cambio de estructura gramatical.
Por dar una pequeña noción de cuál sería la estructura, normalmente primero estamos diciendo cuál es el tiempo, si es hoy, si es ayer, será mañana. Luego hacemos referencia a qué personas está afectando, nosotros, vosotros y demás. Distintos complementos que vamos a añadir al verbo, complementos directos de lugar, cualquier cosa que se nos ocurra, y al final ya haremos el verbo, que no se conjuga, sino que sería simplemente el verbo con toda la información anterior. La cantidad de signos. Este es un problema demasiado grande porque cuando nos ponemos, o las primeras veces que oímos hablar de lengua de signos, si no hemos visto nada, decimos, vale, es algo que es reciente, digamos, habrá una lengua de signos. No, hay una por cada idioma, hay lengua de signos americana, hay una lengua de signos española, entonces, si ya de por sí en una sola lengua tenemos un montón de signos, los duplicamos con distintas lenguas y demás. Tenemos signos para cada una de las letras del alfabeto, tenemos signos para muchas palabras y está en constante evolución. Hace poco hablábamos con una compañera que un político de Galicia se apellida Rueda y le habían hecho el signo como de una moto. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta, tienes que ver qué se está haciendo para tú también incluirlo. O, por ejemplo, Broncano, que le hicieron el signo del bombo. Entonces, todo eso hay que estar mirándolo y ver cómo se va actualizando. Esta parte sí que nos pareció curiosa porque es algo que yo creo que no habíamos visto y es muchas veces cuando vamos a hablar en nuestro día a día no nos damos cuenta de la complejidad que tienen las frases. Hablamos con frases muy largas que dependen de muchas cosas y si queremos hacer esa traducción uno a uno a cómo sería en signos se nos complicaría demasiado. ¿Cómo podemos hacer eso? Más simple, pues representándolo con nuestras propias manos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos decir iba con el coche, me choqué con un árbol y di 3 vueltas de campana, pues a lo mejor se nos complica mucho, pero un poco como ejemplo sería identificar el coche y establecer su clasificador. Identificamos el árbol y establecemos su clasificador. Y luego ya con las manos lo representamos. Como fuese. Eso sería mucho más fácil hacerlo con esa representación que realmente inferir en el modelo todo el conocimiento que nosotros tenemos. Ya sabemos cómo funciona el mundo, sabemos que el coche se ha chocado con el árbol se va a quedar quieto en un 90% de los casos y ya lo sabemos a qué nos estamos refiriendo. Eso cuando vayamos a pasarlo al modelo vamos a ver que es muy complejo y es un contexto difícil de aprender. Y luego la última cosa que hemos sufrido, ya aquí entramos en una limitación un poco más técnica, es las diferencias que tenemos personales, ¿vale? Cuando vamos a reconocer los signos, puede parecer simple porque el signo es igual, pero por la forma que tienen de aprender los modelos, muchas diferencias que nosotros no vemos influyen. La distancia que tenemos cada uno de nuestro hombro a nuestro codo es distinta a la distancia que tenemos del hombro a la boca. Estas cosas influyen mucho porque el modelo, si no le tenemos los suficientes datos, no va a aprender, no va a abstraer concretamente cuál es el patrón que vamos a tener. Va a seguramente hacer mucha diferencia sobre la persona sobre la que ha hecho esos datos. Y ya también, no diferencias personales, pero sí técnicas que nos ha pasado, la luz con la que estamos grabando el dataset de entrenamiento, la cámara, la posición, que esto nos pasó mucho, que te movías un poquito a la izquierda y ya no sabía qué hacer. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a generar ese conjunto de datos. Vale, hay muchos retos para afrontar. ¿Hemos afrontado todos? No, porque si no, no íbamos a ser capaces de tenerlo para la charla. ¿Por dónde hemos empezado? Pues por reducir el problema. Vamos a coger un conjunto reducido de signos. Aquí básicamente pues, nos hemos quedado con, como ha dicho Javi, tendremos 2 demos, pues unas 10 palabras para cada demo para hacer unas frases que más o menos puedan tener sentido. Como los signos no son estáticos y un primer approach que te puede venir para reconocer signos es utilizar imágenes simplemente, bueno, vamos a intentar utilizar signos que sean significativamente diferentes para que aunque solo sea una imagen lo que estamos reconociendo, vamos a ver si somos capaces o no de con eso sacar las diferencias que podemos tener. También vamos a intentar reconocer el vídeo. Para eso utilizamos librerías como OpenCV que capturamos el vídeo y con MediaPipe extraemos los landmarks de nuestro cuerpo, de la cara, para tratar de sacar toda esa secuencia que luego la red va a intentar inferir qué signo sería. Y luego, como la estructura gramatical puede cambiar, pues vamos a hacer frases muy simples, no vamos a aplicar la estructura gramatical que sería la lengua de signos. No somos expertos en lengua de signos, si alguien sabe lengua de signos no nos juzguéis mucho. Pero bueno, vamos a tratar de hacer frases simples que se pueda ver un poco cómo reconoce cada palabra. ¿Y qué vamos a dejar fuera entonces? Pues obviamente los múltiples lenguajes. Aquí si quisiésemos
Simplemente hacer un par de lenguajes ya implicaría doblar el número de signos y por cómo son los datos, si lo pensamos bien, cada frame que vamos a utilizar tiene los landmarks, son muchos y por cada uno tenemos que grabar muchos vídeos. Si duplicamos el número de signos, las dimensiones se van a duplicar y para no tener problemas de dimensionalidad, pues el crecimiento de los datos que tendríamos que tener sería exponencial, lo cual es un poco overkilling para 3 personas y habría que hacerlo con mucha gente. Las diferencias gramaticales, este punto sí que es cierto que a día de hoy podríamos resolverlo mucho más sencillo con los mecanismos y modelos que tenemos a día de hoy, viendo algunas formas de delimitar cuáles serían las frases, cogemos un LLM y nos va a hacer la traducción prácticamente perfecta. Lo único que como, bueno, esa parte tocaba más LLMs, pues hemos decidido centrarnos en el modelo que va a reconocer los signos. Sí, aquí digamos que es fácil que si yo digo, pues, yo querer café, es fácil traducirlo a yo quiero café. Todo el mundo entiende que yo querer café, pues, al final significa eso. Entonces, hacer esa traducción directa, pues, es bastante fácil y no habría problema, pero creíamos que se excedía un poco de lo que venía siendo un poco la charla. Eso es. Y luego lo último, lo más evidente, lo que para nosotros sí que es un grado de complejidad superior, sería esas dependencias contextuales. Como ha dicho Javi, muchas veces el mismo signo, variando un poco a dónde apunta, se refiere a una cosa distinta a otra. Podemos hacer referencias a nuestro entorno directamente, no te tengo que por qué hablar cuando te puedo señalar directamente lo que está pasando. Si usamos clasificadores hay mucho contexto detrás que nosotros como seres humanos entendemos porque sabemos cómo funciona el mundo. El modelo no, entonces lo hemos decidido dejar un poquito fuera del scope y atacar a las cosas que comentábamos antes. Entonces, sabiendo ya a qué cosas vamos a atacar, ahora Almudena os explicará cómo lo hemos desarrollado. Ya hemos visto un poco más la parte funcional y aquí vamos a exponer un poquito cómo hemos madre mía, mi español hoy, resuelto el problema y un poquito para que veáis luego en las demos, sí que especificaremos más cosas porque es más visual, pero para que entendamos todos los pasos que se han ido siguiendo a la hora de resolver lo que acabamos de decir. Entonces, primero, la solución. Aquí, bueno, últimamente estamos viendo todos IA generativa, etcétera. Este entra más en el marco de trabajo del Machine Learning o modelos más tradicionales, Deep Learning también, más bien porque utilizamos esas redes neuronales que hay por debajo de esa IA generativa, pero está ya en ese marco de nosotros tenemos nuestros datos y no genera nada. Digamos que le pasamos el dato, predice y ya está. Entonces, una vez que ya tenemos eso más o menos claro, quien haya hecho Machine Learning, etcétera, pues ¿qué es lo primero? Los datos. Aquí te pasas el 80% del tiempo pegándote. En este caso, creo que nosotros incluso más, porque lo primero que hicimos fue intentar, como buenas personas programadoras, ver si había ya datasets hechos. Spoiler, no. O sea, había datasets que el problema que tenían era la mayoría son no abiertos o los abiertos eran todos de imágenes, de abecedario y la mayoría pues americanos. Y luego entrabas y veíamos algunos que era literalmente la misma foto 15 veces con el dedo así y decías, bueno, igual esto no va a aprender, vamos a llegar aquí, vemos la pizarra verde y ya no funciona nada. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos dicho que tenemos dos demos, una de imágenes y otra de vídeo, porque al final, con el vídeo, añadiendo toda esa complejidad de dimensiones, etcétera, pues ya era mucho más complicado, hacen falta muchísimos más datos, etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que ha dicho Javi. Para tratar de que alguna demo salga bien, pues la de imágenes, que era un poquito más fácil. ¿Qué hicimos? Capturar las imágenes y más o menos adaptando los signos estáticos, ya veremos que algunos no son del todo estáticos, pero hacemos un poquito de trampas, pues Javi se pasó a mano etiquetando las cuadritos. Que luego No se lo recomiendo absolutamente a nadie. Etiquetar a mano cuadritos de cientos de fotos, unas 600 fotos de entrenamiento, no se lo recomiendo de verdad a nadie. Terrible. Y luego, por otro lado, se hizo un poquito más ameno, pero la parte de los landmarks de MediaPipe que veremos, sí que eran ponerse a grabar vídeo y empezar a hacer así 100 veces. Entonces, bueno, un poco de paciencia también en ese sentido, porque os podéis imaginar que ya ahí hubo tiempo de grabado. Una vez, ahí va, esto siempre pasa, el mando está al revés.
Luego, una vez que ya tenemos todo esto etiquetado, porque como he dicho, necesitamos esta parte etiquetada porque no generamos, sino que ya está entrenado. Bueno, no está entrenado todavía, pero cuando hacemos el modelo lo que hacemos es todos esos datos, entrenamos el modelo y ya digamos que eso se queda fijo. Y por una parte tendríamos el modelo de imágenes de DTR y por el otro tendríamos el LSTM. El DTR está basado en Transformers, no solo se usa en el LLM, también lo podemos usar en imágenes. Y el otro es el LSTM, que como es el de vídeo, al final está muy orientado, no nos comimos ahí mucho la cabeza, es el típico para toda la parte temporal, al final vamos a tener varios frames, que ahora explicaremos un poquito más, y esos frames, pues para hacer ese seguimiento, usamos un LSTM. Y por último, ya una vez tenemos ese modelo de entrenamiento, lo guardamos los pesos para que no ocupe muchísimo en este caso, y tenemos el pipeline de inferencia donde ya le vamos pasando esas imágenes de nuestro vídeo, etcétera, al modelo que ya está entrenado. Entonces, en la parte de arquitectura de TR, que es la de imágenes, el etiquetado con Label Studio que hemos hablado antes, que ahora enseñaremos, OpenCV, tanto para la parte de entrenamiento, ir cogiendo las fotos y demás, como en la parte de vídeo, coger el vídeo de la persona, pasárselo al modelo y luego pintar la foto o el recuadro que vemos. Y luego el DTR, que es este modelo que va a analizar imagen por imagen, frame por frame, cuál es exactamente el signo que estamos haciendo. Y por otro lado tenemos la parte del STM, que lo mismo, OpenCV, pero esta vez en vez del cuadrito lo que vamos a hacer es pasar varios frames y con eso hacer los landmarks y ya hacer la predicción del signo y también enseñar por arriba pues, cuál es el signo exacto que hemos predicho. Y luego la parte de MediaPipe para sacar los landmarks con unas heurísticas que ya vienen predeterminados y el LSTM porque cogemos todos esa parte de las landmarks, las ponemos con los 40 frames, hacemos la matriz y eso es lo que le pasamos luego al modelo para que prediga. Aquí si alguien se pregunta por qué no hemos usado más o menos la misma técnica en la parte de imágenes y en la parte de vídeo, al final en la parte de imágenes hay muchísimas más dimensiones y uno de los problemas que vamos a ver ahora es que hemos tenido que reducir bastante las dimensiones de todo lo que es la parte de los landmarks, porque si no se nos iba ya a muchísimos vídeos, muchísimos datos, etc. Entonces, por eso aquí en MediaPipe nos facilita un montón, porque al solo necesitar gestos y demás de las manos, ya simplemente con ese array, digamos, de NumPy, no será suficiente, en vez de tener todos los píxeles, etc. Y ya pasamos a la demo, acabamos la chapa. Sí. Vale, vamos a enseñar un poquito estas dos demos de las que estábamos hablando. Bueno, podríamos decir la típica excusa de en mi casa funcionaba, que es una evolución de mi ordenador funciona, pues en mi casa funciona, ¿no? Así que veremos a ver qué tal un poco. Vale, antes de ello, os quería enseñar un poco este Label Studio porque me parecía bastante curioso. Este es un poco donde... ¿Se ha perdido la imagen? No sé dónde... Muévela ¿Sí? al lado de la pantalla. No, es que a veces pasa cuando compartes. Es que estás sin señal. En nuestro caso el HDMI funcionaba. Eran dos demos, pero todas llevaban HDMI. Igual tendríamos que haber preparado una sin HDMI. Puede ser que solo comparta si estoy compartiendo. Intenta compartir de nuevo la PPT. Vale. Duplica pantalla, claro. Tienes que duplicar pantalla y moverla. Es que lo han hecho antes, no pasar. Eso es. Duplicar. Eso es. Y ahora ya mueves a esta pantalla. Esto. Vale. Vale, ahora sí. Siempre hay problemas, no pasa nada. Vale.
Nada, como quería mencionar un poquito que esta herramienta de etiquetado que se llama Label Studio, nada, aquí tenemos un proyecto que no es el real que se utiliza para el entrenamiento, pero es suficiente para explicarlo. Nada, aquí simplemente pues tenemos un proyecto donde normalmente aquí identificamos qué modelo vamos a utilizar. Aquí estamos utilizando un modelo de segmentación, que es esto básicamente que te reconoce cosas en la imagen, con las clases que tenemos. Aquí tenemos unas 11 palabras ahora mismo, un poco de spoiler de las palabras que son, que veremos en la demo. Y nada, lo único que haríamos sería subir las imágenes que hemos grabado. Bueno, perfecto. Está aquí muriendo. Vamos a recargar. Ahí. No. Bueno. Os lo imagináis, pero bueno, ahí simplemente tenemos una parte donde subíamos las imágenes y hay una parte donde directamente tienes que coger y trazar un poco el recuadro, decir qué clase es el recuadro y así con todas las imágenes. Con esas imágenes después las exportamos con un formato especial de YOLO, que lo que te hace es, te coge esa información extra de segmentación y con eso pues ya tendríamos las imágenes más la información posicional de dónde se recoge cada una de las clases. Y con eso, pues, ¿qué tenemos un poco, vale? Pues tenemos aquí, vamos a ver por aquí. Ejecutarlo directamente, a ver dónde me pilla. Vale. Más o menos pillar algo, vale. Spoiler, vale. Aquí, entonces la idea es que básicamente si yo voy haciendo signos, pues yo hago un signo, ahí me dice hoy, ¿vale? El numerito es un poco el porcentaje de detección que tenemos, entonces pues si yo quisiese decir algo como hoy nosotros, pues hoy nosotros, hablar sería más o menos así, que no lo pilla, perfecto. Ya hemos hablado mucho, no quiere que hablemos más. No quiere que hablemos más, pero sería algo como sí. Y después podríamos hacer algo así como, esto es serpiente, lo pilla, ok, lo pilla bien. Serpiente, teníamos por ejemplo el gustar, a ver si lo pilla, ahí ha salido un poco. Bueno, sale por ahí a veces, más o menos, vale, ahí lo pilla mejor. La inclinación de la imagen. Vale, este sería el gustar y pues tendríamos, por ejemplo, pues lo que estaba diciendo, pues gustar, en el serpiente gustar, tenemos otros signos como el de pero, que es así, perfecto, 3, casi, 3, tendríamos pero, tendríamos este especial, que se lo pilla, perfecto. Vale, aquí un poco... Más o menos, hace lo que le da la gana ahora, perfecto. Probablemente sea por el fondo, pero bueno, creo que la idea se entiende bastante bien. Aquí habíamos inventado, entre comillas, un signo nuevo que era PyCon, que era pues haciendo así, que es dar una charla y hacer así como de una serpiente, pues algo así era PyCon. Funcionar funciona, os lo tendréis que creer, pero bueno. Igualmente aquí se nota bastante las limitaciones de aquellos signos, como este es el modelo que va imagen por imagen, aquellos signos que requieren movimiento se detectan peor. ¿Por qué? Porque solo tienes el contexto de una imagen. ¿Qué tenemos para eso, para solventar un poco el problema? Pues la otra alternativa de la demo, que aquí podemos enganchar con la otra, que es la que utilizan los landmarks que hablábamos, ¿no? Vale, vamos a cambiar de ordenador por lo que decíamos de la cámara, porque si no pillaba cosas un poquito raras. Pero bueno, al final lo que decíamos antes también, que como el modelo de imágenes está reconociendo la imagen entera, no solamente está cambiando la luz o la posición de la cámara, sino, como decía Javi, también el fondo. Y antes nos ha pasado que estábamos probando en la sala de ponentes y las sillas las reconocía marrones y reconocía que eran manos también, entonces era nefasto. La idea con el modelo de vídeo es tratar de abstraernos de cuál sería la imagen, centrarnos solo en los puntos clave de nuestra, en este caso el torso superior y la cara, y con eso ya tratar de inferir el signo y ahora sí tratando de sacar esa secuencia y coger el movimiento. Y aquí hay una parte importante también que es el tema de bajo el mismo fondo, nosotros sí que hemos hecho pruebas, evidentemente, bajo el mismo fondo sí que distintas personas son reconocibles ante los mismos signos, con lo cual la generalización está ahí. Sobre todo el problema es los fondos. Los fondos son letales y la pizarra esa verde me da a mí que nos va a dar dolor de cabeza. Pero bueno. Vale. Vale, aquí vemos a José.
Eso que aparece de las líneas y demás, esos son los landmarks que le van identificando un poco pues la estructura facial. De primeras, después un poquito arrancar el modelo, el ordenador hace lo que puede. Pero bueno, podríamos decir que sí queremos ir a tomar un café, ¿no? Por ejemplo. Aquí además, si alguien ha usado MediaPipe, veréis que sí que faltan bastantes puntos. Y es Perfecto. por lo que comentaba. Aquí tarda también tanto porque con los 40 frames tiene que esperar a coger los 40 frames, luego darlo y luego además, como había muchos falsos positivos y demás, hemos puesto también un delay extra para que si no detectaba varias veces el vídeo. Aún así me sigue costando mucho, por ejemplo, hay signos que son muy similares, lo que decíamos, el hoy puede pillarlo bien, lo suele confundir porque al final tomar también tiene que subir los dedos, y el yo es muy similar, como vamos a ver. Esto es lo que decía Almudena, que muchas veces está detectando otras cosas, ¿vale? Y por ejemplo, podríamos... Claro, ahí intentamos con esas inferencias filtrarlo, ¿vale? Y sería ese signo que he hecho contento. Hoy yo contento, pues hoy estoy contento. Y habría que conjugarlo y demás. Otro signo que podríamos intentar hacer, y este nos ha dado muchos problemas porque también va a la cara y se confunde con otros, pues podríamos empezar con encantar. Y este es muy fácil porque es de los juegos que reconoce dos manos. Entonces se lo pilla muy bien. Pero el chocolate, como ya voy a la cara, otra vez se vuelve a confundir con contento, con tomar y aquellos que van a la cara. ¿Vale? Por eso, para solventar este problema, muchos más datos, y con eso también ese 3, porque decía Elena, de como estoy haciendo una inferencia por cada frame, que haya al menos 15 inferencias consecutivas iguales para yo detectar ese signo. No va a detectar muchos errores. Ahora que tengo dos manos, saldrá a encantar muchas veces, si me acerco a la cara saldrá a tomar, y el modelo va a seguir funcionando así. Sí, aquí eso, uno de los principales limitantes es nuestra capacidad directamente para grabar datos. Sí que no, para esta, no sé cuántos vídeos se tiró horas de su casa grabándose así y asá y así, pero evidentemente pues la variedad que podemos 3 personas aportar de imágenes y demás pues es bastante insuficiente a la hora de generalizar signos y comportamientos enteros. Porque antes, si tú hacías esto, el modelo ya no hacía nada. Pues una cosa tan sencilla, y ahora más o menos con una persona solo lo pueden medio coger. Y vemos que sigue siendo con muchos errores. Pero más o menos sí que lo coge. El ángulo al final no importa mucho, y como decimos ahí, mostrar que es bastante bajo para que fuese sacando cosas. Sí. Así que bueno, eso es un poco la demostración de los dos approach. Bueno, ya. ¿Tienes? Bueno, hay una diapo por ahí de básicamente gracias y demás, pero ¿la ponemos? Vale. Espera un minutillo. Vale. Y si queréis, pues bueno, eso ha sido todo. Es una pequeña, una forma de acercarnos a cómo sería tratar de hacer este tipo de herramientas. No es perfecto, obviamente, pero bueno, esperamos que os haya servido, que os dé una noción de lo que puede ayudar y de lo que no puede ayudar, y poquito más. Esperamos que os haya gustado. Vale, no sé si hay tiempo para alguna. Muchas gracias por la charla. Se abre el turno de preguntas. Hola, ¿se escucha? Vale. Bueno, enhorabuena porque la cantidad de trabajo para 3 personas creo que ha sido increíble el esfuerzo que habéis tenido que hacer. Así que bueno, y la diapositiva también me ha encantado. Yo tenía una pregunta, pero no sé si va a sonar un poco tonta, dado que no tengo ni idea de lenguaje de signos, pero no sé si habéis pensado en el problema de que cómo diferenciáis que yo esté transicionando de un signo que ya ha terminado a otro con respecto a que un signo tenga movimiento. Como le decía el programa, vale, de aquí a aquí no reconozcas nada, que es que estoy transicionando para hacer otro. No hay ninguna tontería de pregunta, pero respóndela tú. Ahí eso es algo que nos ha pasado mucho, porque claro, cuando tú grabas el vídeo, es como, vale, lo que hacíamos básicamente era, bueno, quiero grabar 100 vídeos de seguido y yo me pongo a grabar. Si tú al grabar siempre tenías las manos visibles, se terminaba confundiendo. Con quieres, por ejemplo, como al final acabas quieto, hay un signo que es parado, como no estoy haciendo nada, y no muestra nada.
Si ese tiempo parado duraba más, cada vez que tú estabas así quieto detectaba quieres. Entonces, ese es un problema bastante grande porque la única forma de solventarlo sería tener un vídeo lo suficientemente grande y suficientes ejemplos para que aprenda que eso que tiene al inicio puede pasar, puede que no, pero lo importante es lo que hay en el centro. Entonces, como dice Javi, es una pregunta muy buena porque es un problema que sería difícil de resolver, porque incluso a lo mejor tú simplemente te puedes estar rascando y no hay forma de diferenciar eso a lo mejor de que estés diciendo gracias o algo así. Entonces, Sí, ahí, bueno, ya por ampliar, otra cosa que hacemos, y cuando se estaban grabando vídeos, al final elegimos 40 frames porque era lo que mejor se adaptaba a los símbolos que estábamos grabando. Entonces, a la hora de predecir, se pasan esos últimos 40 frames y por eso hemos dicho que queremos una consistencia de X frames, porque se entiende que al estar haciendo así varias veces, pues al final, aunque haya esos falsos positivos de que te empieza a decir chocolate o lo que sea que no es, eventualmente pues llega ahí. Pero efectivamente hay uno de los problemas es los signos, que son unos más rápidos que otros. Por ejemplo, el hola era muy rápido, pues lo adaptas para que más o menos ocupen esos 40 frames. Pero es una limitación ahora mismo, sí. Hola, sin haberme introducido, bueno, en algún momento sí me he llegado a introducir en el programa porque este caso de uso en concreto es el que me enamoró un poco de la inteligencia artificial, entonces me encanta siempre que se habla de este tema. Por hablar un poco de la falta de datos y a dar una aproximación que si no la habéis pensado o si ya la habéis pensado y ha habido problemas, pues me comentáis. ¿Habéis pensado en precisamente crear un modelo previo que lo que haga es olvidaros de, en este momento de traducir, sino de segmentar cada signo, decir, vale, de aquí a aquí va un signo, de aquí a aquí va un signo, y conseguir construir, entre comillas, frases separadas de forma que, oye, luego una vez tienes una secuencia, un modelo que te va partiendo, es más fácil construir frases que luego el modelo diga, oye, mira, ya tengo la frase, pártemela en este tipo de signos y luego ya a partir de ahí puedes entrenar modelos a lo mejor un poco más modernos, como Transformers, ¿no? Decir, oye, como yo tengo todos estos signos, ya los tengo catalogados, lo que hago es quito uno y le digo, a ver, ¿qué signo crees que va aquí? Así los Transformers, los entrenamientos con los que entrenamos este tipo de modelos, funcionan muy bien a la hora de traducir. No sé si habéis pensado en una aproximación relativamente parecida, o sea, lo digo así como una idea, pero creo que puede llegar a tener sentido en algún momento. Sí, sí, bueno, empiezo contestando yo. Sí, la verdad que es una buena idea. Sí que ahora que lo comentas, me acuerdo que vimos algo, el problema sigue siendo el tema de tener en primer lugar todos esos datos para poder crear ese modelo de segmentación que de verdad se ajuste al caso de uso, porque un modelo ad hoc ajustado al caso de uso para lengua de signos español, claro, ya sería la leche. El problema justo es bueno, dedicarle evidentemente el tiempo que ese modelo previo requiere y tener a la disposición todos esos datos de entrenamiento. Entonces, sería una solución fenomenal para poder empezar a, oye, vamos a plantear algo serio, un traductor en tiempo real para lengua de signos, que oye, que definitivamente es posible. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me parece un proyecto chulísimo, muchas gracias. Hablando a lo mejor de continuarlo y tal, no sé si se os ha ocurrido también ir a asociaciones. Yo sé que las lenguas de signos también se enseña. A lo mejor para empezar teniendo ese dataset potente, igual se podría contactar a asociaciones. No sé si habéis pensado en publicarlo como algo open source para que la comunidad pueda contribuir también, o sea, aunque sea como un primer pasito, generar el dataset potente. Luego que podamos contribuir todos pues, aportando a lo mejor diferentes modelos. No sé si tenéis pensado algo así. Empiezo contestando yo, me partís si queréis. Creo, si no recuerdo mal, casi todas nuestras referencias, sobre todo a la hora de aprender el idioma y demás, eran del diccionario español de la lengua de signos. sí, y algunos vídeos de algunas personas que se dedicaban justamente a, vamos a explicaros un poquito cómo funciona la lengua de signos y tal. Incluso había un proyecto, que ese sí que estaba hecho, que el dataset era privado, pero justamente habían intentado hacer un poquito lo mismo. Vamos a reconocer los landmarks y vamos a hacer la inferencia, y ellos tenían su propio conjunto de datos que habían entrenado un poco de la misma manera. Entonces,
sí que lo habría. Sería interesante, yo creo, tener el dataset open source para que al menos Esa es fuese la más clave. fácil ir generándolo. Puede ser interesante y, bueno, al final los datos que tenemos ahora mismo nosotros se podrían subir, así que sí, es una Sí. propuesta. Si no yo les creo importa que la cara de yo grabándome la 4ª hora amargado, supongo que son viables, sí. sí, pero sí, podría ser interesante. Luego aquí también una cosa un poco negativa que nos pudimos dar cuenta es que, claro, a sacar este tiempo de modelos, la cantidad de tiempo que va a requerir hacer toda esa inferencia, porque luego una vez que tienes los datos, bueno, como dice él, hay alternativas que son realmente buenas. Es que el approach que hay es que, bueno, directamente si subtitulamos ya es una forma de leer. Entonces sí que es cierto que el coste-beneficio para hacerlo a nivel empresarial, que sería lo chulo, que una empresa dedicase dinero a eso, entendemos que por ahí no hay eso, pero creo que hacerlo ahí open source podría ayudar a ello. Así que Sí. muy buena propuesta. El primer pasito sería eso, tener un gran repositorio de datos de un montón de signos que tengan referenciados ese diccionario oficial de la lengua de signos, que las demostraciones existen, o sea, existen cómo se hace cada signo, pero existe un ejemplo. Y eso es la clave, tener ese gran sitio donde tener todos los datos, pues sí que daría pie a que, oye, pues se vayan formando iniciativas. Entonces, habría que empezar por ahí. Hola. Vamos, lo primero, muchísimas gracias por la charla. La verdad que está muy entretenida. Y quería preguntaros una cosa para tratar de entender mejor la arquitectura. La parte de, o sea, pues lo tenéis por un lado, la parte más de imágenes que habéis contado, por otra parte la del LSTM, pero a la entrada de la LSTM no metéis nada de imagen, ¿no? Es exclusivamente las coordenadas de los landmarks, o lo enriquecéis con algo más. Gracias. Sí, ahí la entrada son los landmarks que se extraen de MediaPipe, que al final son coordenadas de los puntos justo que se veía de José, de toda la parte de la cara, luego hay pose y luego hay unos específicos de mano derecha, mano izquierda. Bueno, creo que lo he hecho al revés. Pero bueno, el tema es que tienes esos puntos y además eran como 1.600 y pico, entonces nosotros, como solo necesitábamos de torso para arriba, hemos recortado un montón. En este caso no estábamos haciendo expresiones faciales, por ejemplo, y también hemos decidido recortar eso. Por eso a José solo se le veía la parte de fuera del contorno de la cara. Pero sí, o sea, al final es esa matriz con las posiciones, por eso cuando te movías un poco a la izquierda, un poco a la derecha, o incluso en la profundidad o la visibilidad que detectaba el modelo de la mano, etcétera, todo eso cambiaba un montón la predicción. Entonces lo que haces es una matriz de 3D, poniendo en cada frame las posiciones y así es como te detecta, pues ahora tengo el dedo así, ahora lo tengo más atrás y con el LSTM lo que pasas es ese punto, cómo se ha ido moviendo en el tiempo. Vale, pues se cierra ya aquí la charla y ahora empieza la parte conmigo. Bueno, no le hemos dicho, pero ahí tenéis todo, ¿vale? No le hemos dicho, pero ahí tenéis todo. En ese enlace están bueno, nuestras redes, hay un link directo al repositorio, a los 2 repositorios. Podéis bichear allí lo que queráis, así que nada.